Por siglos, la humanidad ha contado historias aterradoras de vampiros sedientos de sangre y hombres lobo enloquecidos por la luna. Pero, ¿qué hay en estos dos monstruos tan diferentes que los ha convertido en parte de nuestras pesadillas? ¿Es porque también son, en parte, humanos? ¿Podría ser que las mismas urgencias macabras que se ha dicho que poseen también acechan dentro de nosotros mismos? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Vlad el Empalador, Licaón de Arcadia, Nosferatu, la Bestia de Gévaudan. Estos son los nombres de monstruos grotescos y aterradores. Criaturas sobrenaturales que, según la leyenda, se alimentaban de sangre y se daban festín con la carne humana. Pero, ¿es posible que sean reales? Nueva Orleans, Luisiana, 1903. La policía llega a una escena macabra. Una prostituta local yace ensangrentada y golpeada en la calle. Su pierna está destrozada en 3 lugares. Basándose en relatos de testigos, se cree que saltó intencionalmente de un balcón a 6 metros de altura. Había estado con un hombre adinerado. Él había sido amigable, generoso, divertido, amable. No hizo avances, pero le pagó por su tiempo. Pero entonces la atacó. Avanzó hacia ella con rapidez sobrenatural y la rodeó con sus brazos. Le inclinó la cabeza a un lado y comenzó y cito, a arrancarle la piel. Su atacante era un hombre llamado Jacques Saint-Germain, una figura opulenta y bien conocida de la clase alta de Nueva Orleans, quien afirmaba ser descendiente directo de la nobleza francesa. Los relatos históricos lo describen como un Casanova encantador, célebre en el barrio francés por sus historias de aventuras y fiestas bien provistas de comida. Pero, curiosamente, sus invitados nunca lo veían comer siquiera un bocado de la comida que servía. En su lugar, supuestamente obtenía todo su sustento de botellas que se pensaba estaban llenas de vino tinto. Pero cuando la policía fue a interrogar a Jacques Saint-Germain sobre el homicidio de la prostituta, hallaron que su vino preferido era de una cosecha muy inusual. Cuando fueron a la casa en la mañana estaba totalmente vacía, no había muebles, todo se había ido, Jack había desaparecido por completo. Sin embargo, en el segundo piso, según la historia, hallaron botellas de vino mezclado con sangre humana. ¿Botellas de vino mezclado con sangre humana? ¿Era Jacques Saint-Germain meramente un asesino demente que atacaba a mujeres vulnerables? ¿O podría su gusto por la sangre tener una explicación más perturbadora? Jacques Saint-Germain vivió en Nueva Orleans en la primera parte del siglo XX, y debemos ver atrás en la historia a una figura extrañamente similar llamada Conde de Saint-Germain, que vivió en París, Francia, más de un siglo antes. Las similitudes entre los dos caballeros son asombrosas. El conde de Saint-Germain era conocido en la corte francesa del siglo XVIII. Era una figura misteriosa. Se decía que era un alquimista y dejaba correr el rumor de que había hallado el secreto de la vida eterna mediante su alquimia. Hablaba como si hubiese vivido en el siglo XVI y nunca lució un día mayor de 40 años. Tenemos retratos del conde de Saint-Germain, original cuando tenía 40 años. Jacques Saint-Germain también tenía 40 años cuando desapareció, y algunos comentaban que se parecía al hombre del retrato. Tempranos 40, 1,67 m de altura, quizás 64 kilos, de piel pálida y mejillas altas, labios delgados, nariz aguileña, cabello largo y rizado, ojos azules, era elegante, encantador francés y gastaba dinero como agua. Dicen que Jacques Saint-Germain y el conde de Saint-Germain son la misma persona. ¿Jacques Saint-Germain y el conde de Saint-Germain era la misma persona?
De ser así, habría tenido casi 170 años para el momento de su desaparición de Nueva Orleans en 1903. Eso, claro, si alguna vez desapareció realmente. Incluso en tiempos modernos ha habido avistamientos de Saint Germain vagando por las calles tarde en la noche. Las personas dicen que lo han visto y de vez en cuando una de ellas desaparece. Este es un relato de personas que conozco muy bien. Hace algunos años, en Halloween, en medio de la gente en la calle Bourbon, la multitud se separó por sí sola y había un hombre parado solo, en medio de todos. Tal vez de 1,67 m, de constitución pequeña, con un abrigo largo y oscuro, y anteojos oscuros en la noche. Levantó la cabeza como si olfatease el aire. La multitud siguió festejando y dijeron que solo se desvaneció. Juran que eso ocurrió. Y en Nueva Orleans. ¿Cómo no puedo creerlo? ¿Qué pensarán las personas que aún ven a alguien con esta descripción en el barrio francés de la Nueva Orleans actual? Es difícil decirlo. Estas ideas hablan de la idea que tienen muchos de que caminando entre nosotros, incluso nuestros vecinos, podrían de hecho ser super criaturas que nunca mueren. En el barrio francés de Nueva Orleans, en la noche, esas historias no parecen tan tontas como parecen ser. Ya sea que se llame Conde o Jack, muchos creen que el vampiro que acosó las calles de Nueva Orleans por más de un siglo aún las recorre en la noche. De ser cierto, ¿podría significar eso que otras historias al parecer absurdas de muertos vivientes habitando entre nosotros también son ciertas? Los vampiros son solo parte de la imaginación humana, que se remontan a un tiempo inmemorial. En el folclore hay muchos modos de convertirse en vampiro, o de destruir a un vampiro, o de evitar a un vampiro. La idea de la estaca de madera, el retroceder ante el crucifijo, la destrucción por la luz solar. A los vampiros les gusta la noche porque pueden ocultarse por allí y cubrir sus actos terribles en las sombras. En Europa Oriental pensamos que las leyendas de vampiros son muy antiguas. En la Edad Media y en el temprano período moderno, los vampiros eran considerados figuras satánicas y enemigos de la Iglesia. Continuamente hallamos tumbas donde las personas clavaron estacas en los cadáveres y cosas así, para asegurarse de que el muerto siguiese muerto. Pero nuestra idea del vampiro realmente proviene de un momento en el siglo XVIII y fue una época en la que hubo pánico por los vampiros en Europa Oriental. Pueblos enteros cavaban en sus cementerios para cazar vampiros. Incluso en China hay leyendas similares a los vampiros. Criaturas conocidas como los Jiangshi o vampiros saltarines, que se dice que tienen cuerpos muy tiesos y brazos estirados. Estas historias provienen de los márgenes de lo conocido, y la tradición nos dice que el límite entre lo conocido y lo desconocido, la propia vida y muerte podría cruzarse. Tal vez a un gran costo, o quizá haya un modo de vivir por siempre.